Conocí la selva amazónica a mediados de 1958 gracias a mi amiga Rosita Corpancho. Sus funciones en la Universidad de San Marcos eran inciertas, su poder inconmensurable. Me rodeaba entre los profesores sin ser uno de ellos y todos hacían lo que Rosita les pedía. Gracias a sus artes, las legañosas puertas de la administración se abrían y los trámites se facilitaban. Hay un sitio en una expedición por el Alto Marañón, organizada por el Instituto Lingüístico para un antropólogo mexicano, me dijo, un día que me la crucé en el patio de letras. ¿Quieres ir? Yo había conseguido por fin la ansiada beca a Europa y debía partir a España el mes siguiente, pero sin dudar un segundo, acepté. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El día de hoy vengo a compartirles, recomendarles, reseñarles este libro de Mario Vargas Llosa que se titula El Hablador. En una edición que tengo de Seix Barral, biblioteca de bolsillo, que tiene como portada una pintura de un indígena confrontándose a un gorila en plena selva. ¿De qué trata El Hablador? ¿Qué nos cuenta? Bueno, voy a permitirme hacer uso de una parte de la contraportada para explicárselos. Dice la contraportada: dos narraciones alternan en El Hablador para revelarnos el anverso y reverso de una historia singular. Por una parte, un narrador principal, que al igual que en La tía Julia y el escribidor o Historia de Maita, parecería identificarse con el autor, Mario Vargas Llosa, evoca sus recuerdos de un compañero de juventud limeño apodado Mascarita, que siente fascinación por una pequeña cultura primitiva, y por otra parte, un anónimo contador ambulante de historias, un hablador, viviente memoria colectiva de los indios machiguengas de la Amazonía peruana, nos narra, en un lenguaje de desusada poesía y de magia, su propia existencia y la historia y los mitos de su pueblo. A grandes rasgos, esto es El Hablador. Tenemos en una primera línea lo que pareciera ser un relato autoficcional del propio Mario Vargas Llosa, en el que entrecruza ficción, convivencia, anécdota, memoria, una fascinación por este sujeto social en la cultura machiguenga que es el labrador, y de cómo en este caso Italia, en un lugar muy específico que es dice Firenze, dice incluso: vine a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y de los peruanos, y he aquí que el malhadado país me salió al encuentro esta mañana de la manera más inesperada. Había visitado la reconstruida casa de Dante, la iglesita de San Marino del Vescovo, la callejuela donde la leyenda dice que aquel vio por primera vez a Beatriz, cuando, en el pasaje de Santa Margherita, una vitrina me paró en seco. Arcos, flechas, un remo labrado, un cántaro con dibujos geométricos y un maniquí embutido en una cushma de algodón silvestre. Pero fueron 3 o 4 fotografías las que me devolvieron de golpe el sabor de la selva peruana. Los anchos ríos, los corpulentos árboles, las frágiles canoas, las endebles cabañas sobre pilotes y los almácigos de hombres y mujeres semidesnudos y pintarrajeados, contemplándose fijamente desde sus cartulinas brillantes. Naturalmente, entré. Bueno, esta disposición del narrador, que no se nos dice explícitamente que sea Mario Vargas Llosa, pero que por medio de ciertas pistas, de ciertos
rastros biográficos que uno, conociendo la historia, biografía de Mario Vargas Llosa, identifica como suyos, va viendo que se trata de alguna forma de él. Y si no de él, pues una autoficción del mismo. Y por el otro lado, tenemos el relato, un relato en tono épico, poético, de una voz de cuya identidad no tenemos la menor idea hasta el desenlace, y eso con cierta sospecha, porque siempre hay un espacio para la... ¿no? Entonces tenemos esta otra voz que nos va relatando cuentos, fábulas, la cosmogonía del pueblo machiguenga. Estoy hablando de un hablador, la voz de un hablador. Pero ¿quién es el hablador? ¿Qué son los habladores, mejor dicho? Vean, dice, a propósito de esto, el hablador o los habladores debían de ser algo así como los correos de la comunidad, personajes que se desplazaban de uno a otro caserío por el amplio territorio en el que estaban aventados los machiguengas, refiriendo a unos lo que hacían los otros, informándoles recíprocamente sobre las ocurrencias, las aventuras y desventuras de esos hermanos a los que veían muy rara vez o nunca. El nombre los definía, hablaban, sus bocas eran los vínculos aglutinantes de esta sociedad a la que la lucha por la supervivencia había obligado a resquebrajarse y desperdigarse a los cuatro vientos. Son una suerte de memoria colectiva andante y comunicante. Es una memoria colectiva andante que va de pueblo en pueblo, ¿no? Una especie de correo, efectivamente. Y esta figura atrapa por completo la fascinación de nuestro narrador, de nuestro personaje, de Mario Vargas Llosa, porque en efecto, en entrevistas de la época o cuando se refiere a este libro, relata cómo le fascinó la figura del hablador. Y esto es porque él veía de alguna forma cómo es primitiva, es ancestral, antiquísima, la necesidad que tiene el ser humano, la sociedad, por contar y escuchar historias. Esa es la principal razón, y es una razón que le cuestiona su amigo Mascarita. En un diálogo que tiene con Mascarita, Mascarita le pregunta ¿qué tienen de particular los habladores? Y él responde: son una prueba palpable de que contar historias puede ser algo más que una mera diversión. Se me ocurrió decirle, algo primordial, algo de lo que depende de la existencia misma de un pueblo. Quizás sea eso lo que me ha impresionado tanto. Uno no siempre sabe por qué le conmueve las cosas, Mascarita. Te tocan una fibra secreta y ya está. Saúl se rió, dándome una palmada en el hombro. Yo le había hablado en serio, pero él lo tomó a la broma. ¡Ah! Es por el lado literario que el asunto te interesa, exclamó, decepcionado, como si esa conexión devaluara mi curiosidad. Bueno, no te hagas ilusiones. Lo más probable es que quienes te hayan contado el cuento de los contadores de cuentos sean esos gringos. Las cosas no pueden ser como se les ocurre a ellos. Te aseguro que los gringos entienden a los machiguengas todavía menos que los misioneros. Y aquí hay una cuestión sumamente interesante que trata el libro, que tiene que ver con esas intervenciones que hace el Estado, los grupos religiosos, los antropólogos e incluso los mismos que se dicen defender la integridad, independencia y apartamiento de la sociedad actual, la sociedad operante de estas comunidades. Porque, bueno, en el caso de estos gringos a los que hace mención Mascarita, hay una parte que a mí me parece que evidencia el quid de la cuestión,
en la que los gringos están intentando aprender el idioma. Es una pareja de gringos. Esta parejita de gringos intenta aprender el idioma de los machiguengas. Llegan incluso a tener un hijo, no exactamente por el proyecto, pero a propósito de que ya tuvieron un hijo, quieren que aprenda el idioma de los machiguengas de primera mano y proyectan a futuro poder traducirles la Biblia. Un ejercicio por completo de colonización, ¿no es cierto? A menudo la antropología, los antropólogos, así que aquí se plantea eso, al momento de su intervención, incluso no activa, sino solamente como para ver, ya están alterando, ya están trastornando el ritmo de vida de estas personas, de estas comunidades, ¿no? Hay una línea a propósito de esto, es un tema que se discute mucho en los diálogos entre el personaje protagonista, Mario Vargas Llosa, y Mascarita. Déjenme encontrarlo para poder compartírselos porque es sumamente interesante. Dice en un momento, porque él defiende el desarrollo, el personaje, la voz protagonista, en un primer momento, después lo reflexiona, ¿no es cierto? Hay un progreso de esta cuestión, pero no deja de ser menos problemática. Dice, debíamos ignorar las posibilidades agrícolas, ganaderas y comerciales de la región para que los etnólogos del mundo se deleitaran estudiando en vivo el potlatch, las relaciones de parentesco, los ritos de la pubertad, del matrimonio, de la muerte, que aquellas curiosidades humanas, fíjense, curiosidades humanas, venían practicando casi sin evolución desde hacía cientos de años. Más adelante, no teníamos alternativa. Si el precio del desarrollo y la industrialización para los 16 millones de peruanos era que esos pocos millares de calatos tuvieran que cortarse el pelo, lavarse los tatuajes y volverse mestizos, o para usar la más odiada de la palabra del etnólogo, aculturarse, pues qué remedio, ¿no? ¿Qué remedio? La aculturación de las comunidades, pueblos, cosmogonías indígenas en favor del progreso, la industrialización del capitalismo, ¿no? Recordemos que este libro está escrito en 1991, creo, porque Mario Vargas Llosa dice el copyright, lo señala de 1987, pero no sé si se publicó hasta 1991, que es cuando sale la primera edición en Biblioteca de Bolsillo. Ah, ok, no, es del 87 entonces. Este libro sale en los 80s y ya toca temas que hoy día están preocupando muchísimo. Ya estaba aquí tratándose esa pregunta vital de qué hacer con estas comunidades, qué hacer con estos mundos. ¿Aculturarlos, integrarlos es lo mejor para ellos? ¿O dejarlos por su lado, quietos, en paz, es lo mejor? ¿Cuál camino seguir? ¿O acaso hay un punto medio? Y si hay un punto medio, ¿por dónde iría la cosa? ¿Me explico? Estoy intentando encontrar la cita exacta en el que Mascarita le dice que ¿de qué sirve a los machiguengas el Dios cristiano que quieren venir a implantarles los gringos? Porque pues ellos, sus dioses, son dioses como por ejemplo el sol, son dioses como por ejemplo la tierra, el viento, el agua, es decir, dioses de algún modo prácticos. Ellos viven de la tierra, es natural que le recen, rindan tributo, crean en la tierra, ¿no? Ellos viven en el día
Es evidente que es lógico rezar para que el sol vuelva a salir todos los días. Pero en cambio, este Dios cristiano, este Dios judío-católico, ¿de qué les serviría a ellos? No hay ningún beneficio, digamos, práctico, tangible, en rezar a ese Dios. No sé si me logro... Es que hay una cita en la que está muy claro, pero no logro encontrarla, pero a mí me deslumbró estas cuestiones del libro y es lo que yo quisiera recomendarles sobre todo. Ese debate, ese tema de cuestión antropológica, pero que también es tu cuestión social, que viene bien pensar, viene bien poner en conflicto, ¿no? Viene bien discutirlo, hablarlo, porque se está perdiendo un conocimiento, una cosmogonía, una manera de ser y estar, y no nos estamos dando cuenta de ello. No nos parecemos estar dando cuenta. Lo dejamos muy a lo... ¿eso qué? Lo banalizamos, lo ponemos muy de lado, a mi parecer. El caso es que eso fue lo que más me interesó del libro. Me hizo mucho sentido, me hizo un clic y me puso a pensar bastante. Tengo que decir que a mi experiencia de lectura es el libro de Mario Vargas Llosa que en un sentido de fábula, en un sentido de historia, quiero decir, de personajes y trama, etc., es el que menos me ha gustado, encantado. Es decir, el libro me gustó y lo recomiendo por las ideas que hay, por las preguntas que guarda en él y te abre a ti mismo, ¿no? Es un golpe en la cara este libro. Tienes que leerlo con atención, por supuesto, para poder ver de qué te está hablando y no tomar a la ligera las cuestiones que en él guarda. Pero lo comparo a por ejemplo, El sueño del Celta, El héroe discreto, que son lecturas que me apasionaron, me tuvieron así, nunca me soltaron en todo el proceso de lectura. En ese sentido, el libro creo que es de mis menos favoritos. Es de mis menos favoritos, el menos favorito de todos los que he leído hasta el momento de Mario Vargas Llosa. Pero creo que a la vez es el libro que más preguntas, más ideas me ha dejado. Y eso yo lo valoro muchísimo. Entonces, por eso te recomiendo mucho El hablador. Quizá merecería un video más extenso la lectura de estas citas, porque estuve subrayando y anotando los márgenes varios temas, varias cositas que me gustaría discutirlas con un antropólogo. Ocupo un antropólogo, una antropóloga en mi vida con la que poder discutir este libro. Pero bueno, hasta aquí dejo el video. Espero los haya podido despertar el gusanillo de la curiosidad por esta lectura. Creo que es un buen libro. No oigo que se hable mucho hablar de El hablador de Mario Vargas Llosa. Además tiene un giro que yo no me vi venir. Y cuando lo empecé a intuir, cuando empecé a ver por dónde iba la cosa, dije, no jodas que por acá se va a ir. Y al momento de ver que sí, dije, oh por Dios, estoy impactado. Estoy impactado. Creo que el personaje de Mascarita es de los personajes más misteriosos y que más me intrigan de todos los que ha escrito Mario Vargas Llosa. Como pueden ver, el libro me ha dejado buenas cosas. He disfrutado con él. Ha sido distinta la experiencia de lectura a comparación de otros trabajos, otras novelas del autor, pero
ha valido la pena y lo recomiendo abiertamente. Entonces, nada, espero les haya gustado el video. Dejen su like si fue así. Suscríbanse, síganme para ver más contenido, ¿no? Y hasta entonces nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima.